ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. Primer día sin fallecidos en Navarra después de más de un mes luchando contra el coronavirus. Además, ya se han curado cerca de 2.000 personas en nuestra comunidad. En el conjunto de España se ha registrado la cifra de contagios más baja desde que se declaró el estado de alarma. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noticias, sin duda las de hoy, que dan un cierto respiro e invitan al optimismo, aunque desde Salud advierten, no hay que bajar la guardia. En cualquier caso, aseguran que el sistema sanitario navarro está preparado para una desescalada. El tema clave son las capacidades del sistema sanitario. Y en capacidades del sistema sanitario, yo sí que me atrevería a decirles que en Navarra podemos estar pues razonablemente tranquilos de sus capacidades. Y todo esto en un día en el que el Gobierno va a presentar esa desescalada gradual y asimétrica entre los distintos territorios pendientes de la comparecencia del presidente Sánchez tras ese Consejo de Ministros. Y en mitad de esta crisis, hoy hemos conocido los datos de la EPA del primer trimestre de este año. Según esta encuesta, el paro bajó en Navarra en 1.900 personas y hay 3.400 ocupados menos, aunque son cifras que hay que poner en cuarentena porque apenas incluyen el impacto del COVID. No se recogen ni los ERTE ni los que han perdido su empleo y aún no se han apuntado al paro. Como les digo, solo recoge dos semanas del impacto del COVID y bueno, pues a finales de este mes yo creo que con el paro registrado tendremos unos datos más reales de la situación actual que tenemos. Otra de las consecuencias de esta crisis sanitaria es el estrés y la sobrecarga emocional que está provocando en muchos profesionales esenciales, no solo sanitarios. Por ejemplo, agentes de Policía Municipal de Pamplona participan en estas sesiones en las que las psicólogas emplean la técnica del defusing. Esta ventilación emocional lo que pretende es que lo que hemos estado viviendo a nivel emocional durante la semana y que con nuestros mecanismos de defensa no nos impiden trabajar, pero se nos va quedando ahí, que podamos como expulsarlo de nosotros e irnos con otra tranquilidad a casa. Y así se ve Navarra desde el aire en plena cuarentena. Carreteras prácticamente vacías, incluso a la entrada de Pamplona, aunque sea en hora punta. Agentes de la Guardia Civil vigilan a 3.000 metros de altura para que se cumpla con el estado de alarma. Y en deportes ha fallecido el exjugador de Osasuna y conocido comentarista deportivo Michael Robinson a los 61 años, víctima de un cáncer. Además, hoy les vamos a hablar también de la reacción en el Betia Anaitasuna a la decisión de la Federación Española de dar por concluida la Liga, algo que deberá ser refrendado por la comisión delegada próximamente. Los navarros estaban 13º a 2 puntos del penúltimo Huesca en una clasificación muy apretada. Para nadie viene bien suspender, pero entiendo que deben ser otras razones las que deben prevalecer y en este caso pues son las sanitarias. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Primer día sin fallecidos por coronavirus en Navarra. Datos para la esperanza después de más de un mes luchando contra el virus. Los casos activos 3.220, 84 en la última jornada en la UCI. No hay nuevos ingresos y los curados ya casi rozan las 2.000 personas, las últimas 60 en la última jornada. Bueno, con estos datos, Navarra prepara una desescalada prudente y asimétrica. Desde el Departamento de Salud advierten de que no va a ser fácil y, sobre todo, que no hay que tirar a la basura todo lo hecho hasta ahora. La comunidad foral va a comenzar una nueva fase de diagnóstico que va a suponer un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al número de pruebas de todo tipo que se van a hacer. Esta estrategia la va a explicar en unos momentos la consejera de Salud en el Parlamento, pero de momento ya sabemos que se contará con Navarra Biomed, Nasertic y el CIMA, que hasta ahora no habían hecho test. Desde Salud aseguran que la capacidad del sistema sanitario nos coloca en una posición en la que podemos estar relativamente tranquilos.
el tema clave son las capacidades del sistema sanitario. Y en capacidades del sistema sanitario yo sí que me atrevería a decirles que en Navarra podemos estar pues razonablemente tranquilos de sus capacidades, porque se ha demostrado que de alguna manera el sistema sanitario, con un sufrimiento, con un estrés, con un sobreesfuerzo de tantísimos profesionales y actores impresionante, pero ha podido responder y sin llegar nunca ni de lejos a las capacidades potenciales máximas. Efectivamente, se van a hacer muchas más pruebas en general, también de pruebas PCR a partir de mañana y en el marco de la nueva hoja de ruta que se presentará hoy, y desde luego vamos a contar con los 2 centros tecnológicos asociados que hay en Navarra y que podrán hacer también PCRs. Coherentemente, esta fase de transición también en Navarra tenemos que hacerlo con esa inteligencia, digamos, asimétrica. No pueden ser las medidas las mismas en algunas cosas, como creo que podemos entender cualquiera, en Uztarroz o en Garde, que en Pamplona. Por cierto, que el director general de Salud pedía perdón por los errores cometidos en Navarra, pero añade que hay que hacer una evaluación crítica, siendo conscientes de que nadie estaba preparado para esta situación. Yo creo que lo que no hemos hecho bien, y sin duda hay cosas que no hemos hecho bien y hay que pedir perdón claramente y disculpas, tanto si hablamos del tema de las residencias como si hablamos también de otros aspectos de la asistencia sanitaria o de la gestión de la epidemia, hay que ser muy claro, pero también creo que hay que dejar muy claro que tenemos de alguna manera que evaluar y evaluarnos crítica y autocríticamente, pero no para que nadie eche los trastos a la cabeza de otros, sino para aprender como sociedad. Y hoy también la consejera de Derechos Sociales ha salido al paso de las acusaciones que han hecho llegar desde la Asociación Navarra de Residencias Asistenciales, que en un comunicado pedían más recursos humanos y más test diagnósticos. Denuncian que la mayoría de centros no está preparado para afrontar la crisis sanitaria y que las pruebas se han realizado tarde, de manera irregular y sin protocolo, además de lamentar que no han sido consultadas sobre ello por parte de Salud. Desde el Departamento de Servicios Sociales han señalado que ha habido reuniones con esta asociación y han indicado que se han realizado 4.700 test. También ha recordado a la contratación de 157 personas y 7 directores, datos a los que se suman desmentidos como este. En una de las afirmaciones que se hace en el comunicado en cuanto a que la no utilización exclusiva de criterios de edad para dar acceso a los centros hospitalarios y a los tratamientos especializados, que desde luego quiero dejar aquí bien claro que esto no ha ocurrido en Navarra en ningún momento. En momento alguno se ha dado esta situación y que, bueno, pues que la gravedad de esta acusación me hace insistir en que no ha ocurrido en Navarra, no se ha dado esta situación, que nadie haya quedado en la residencia sin atender y sin derivar a los hospitales. Bueno, miramos ahora los datos en España que invitan a cierto optimismo, aunque desgraciadamente seguimos hablando de fallecidos, 301 la última jornada. Se mantiene, por tanto, la tendencia a la baja, son más de 23.800 los que han muerto por COVID. Se han registrado 1.300 nuevas infecciones, por lo que los casos con PCR superan los 200 y el 1.000. La buena noticia, como siempre, la de los curados, ahí lo tienen, son ya más de 102.000, más de 1.600 en la última jornada. Tenemos 8 comunidades autónomas que tienen menos de 30 casos por 100.000 habitantes y algunas de ellas están alrededor de los 10 casos por 100.000 habitantes. 7 comunidades autónomas han notificado entre 0 y 2 fallecidos únicamente. Hay 8 comunidades autónomas que no han notificado ningún nuevo ingreso en unidades de cuidados intensivos. Son datos muy buenos, son datos que nos dan esperanza. Las nuevas medidas seguirán teniendo también impacto, esperemos que no, pero podrían seguir teniendo impacto en la evolución de la epidemia y, por lo tanto, sí que es importante que todos entendamos que si no las aplicamos con las instrucciones y con las indicaciones que se dan desde el Ministerio de Sanidad y desde otras instituciones, podemos dar pasos atrás, que sería lo que nos pondría en una situación realmente complicada. Bueno, y los microbiólogos comparten el cambio de criterio de sanidad para contabilizar solo los casos positivos por PCR. Pero entre la ciudadanía sigue habiendo dudas entre los diferentes tipos de pruebas. Nos lo ha explicado un experto de la Clínica Universidad de Navarra.
La información que nos dan las pruebas PCR y los test de serología es distinta. Por un lado, unas pruebas de PCR que nos van a decir qué personas tienen una infección activa en este momento, frente a las pruebas de serología. Nos van a decir qué personas tienen una infección activa, pero también qué personas han sufrido la enfermedad quizás hace 15 días, hace un mes o hace un mes y medio, ¿no? Este estudio de seroprevalencia nos va a ayudar a conocer el impacto real del virus en la población. ¿Cuántos casos reales ha habido de infección por coronavirus, tanto a pacientes con síntomas como casos que han sido asintomáticos? Sobre la llegada de una vacuna, el objetivo sigue siendo 2021. No se va a tardar lo que se tardaría en condiciones normales en desarrollar una vacuna. Una vacuna en condiciones normales puede llevar años, ¿no? En este caso, quizá la vacuna que ya están probando en Oxford, por ejemplo, bueno, vamos a ver qué resultados tiene. La vacuna que se está probando en Estados Unidos, en China, hay ya muchos ensayos en humanos en distintas zonas del mundo. Pero antes que la vacuna, se avanzará aún más con los tratamientos. Para saber cuáles son los fármacos más efectivos y en qué momentos hay que utilizar cada fármaco. Microbiólogos como Gabriel trabajan sin descanso para conocer lo máximo posible de un virus que literalmente ha conseguido parar el mundo. Bueno, y estamos muy pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros, en el que se va a dar a conocer el plan de desescalada de cara a esa transición hacia una nueva normalidad, aunque Sánchez sí que ya ha adelantado que los plazos que maneja el Ejecutivo abarcan todo el mes de mayo, dejando abierto el mes de junio, y que será algo gradual, asimétrico y coordinado. Entre las medidas está la opción, por ejemplo, de salir a hacer deporte de manera individual o de dar paseos a partir del 2 de mayo si no hay un rebrote. Además, no todas las autonomías ni territorios están afectados con la misma intensidad por la pandemia. En cualquier caso, el Gobierno se encargará de evaluar cada paso y también cada medida. Pendientes, por tanto, de esa comparecencia de Pedro Sánchez. Bueno, y en medio de esta crisis sanitaria, hoy hemos conocido también los datos de la EPA del primer trimestre de 2020. Vamos a ver esos datos en Navarra. Según esas cifras, el paro baja en 1.900 personas, es decir, un 6,7% menos, situándose el total en 26.600 parados. Ahí lo tienen. Baja también la ocupación en 3.400, por lo que el total es de 284.300. Según esos datos de la EPA, baja el paro en ese primer trimestre, pero en la tasa interanual sube en 1.300 personas. Vamos a seguir analizando porque en cuanto a la tasa de paro lo vamos a ver por comunidades, ahí lo tienen. Vemos, por ejemplo, que Navarra es la que tiene la tasa más baja, con un 8,5%, después está el País Vasco y también le sigue Madrid. Por el contrario, en el otro extremo está Extremadura con un 23,5%, Andalucía con un 21,2% o Canarias con un 18,7%. La media de España en esa tasa es del 14,4%. Insistimos en que estos son los datos de la EPA del primer trimestre, que hay que analizar al detalle porque a mediados de marzo, como saben, con el estado de alarma se cambió todo y eso no aparece reflejado. De hecho, no se incluyen los afectados por los ERTE y muchos de los que han perdido su trabajo aún no se han apuntado al paro por el confinamiento. Todos coinciden en que los datos de la EPA no reflejan la situación actual del mercado laboral en Navarra. La propia consejera así lo reconocía. Solo recoge dos semanas del impacto del COVID. Esta encuesta se realiza a lo largo de 13 semanas. Por tanto, ese efecto se ve diluido en los resultados de la encuesta que se han realizado a lo largo del primer trimestre. Difumina un poco el resultado que se ha obtenido y la foto que hace del mercado laboral. En el número de parados no se incluyen a los 64.000 navarros afectados por un ERTE. Se consideran ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a 3 meses. Por otro lado, se recogen como personas inactivas a más de 7.000 navarros que han perdido su empleo. Debido a que no han podido cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo que la definición del paro de la EPA determina para que sean considerados como parados. Donde más se ha destruido el empleo ha sido en el sector servicios. Por eso, desde Comisiones Obreras ponen el foco en los contratos de alta temporalidad que afecta a 1 de cada 4 trabajadores. Y que son precisamente estos miles de personas con contrato temporal, junto con las personas desempleadas, las más vulnerables al impacto de esta crisis. Desde el Gobierno de Navarra ya trabajan en medidas de reactivación y protección social para que la salida de la crisis llegue a todas las personas. Navarra estaba en una buena posición
en materia de empleo antes de que comenzara esta grave crisis. Maeztu recuerda que Navarra es una de las comunidades autónomas con menor tasa de desempleo. Estos datos y otros nos hacen pensar que Navarra tiene importantes fortalezas para que podamos recuperarnos mejor. Será el martes que viene cuando se conozcan los datos del paro registrado, unos datos que plasmarán de una manera más real la situación laboral en Navarra. Esta pandemia sin duda está dejando consecuencias de todo tipo, también psicológicas. El equipo de la ONG SAR Navarra atiende psicológicamente mediante un método que se llama diffusing a agentes de la Policía Municipal tras sus turnos. Un método que quiere resolver sobre todo sensaciones y emociones que viven los agentes durante sus jornadas laborales. ¿Pero qué has sentido? ¿Dónde lo has sentido? ¿Has sentido algo en tu cuerpo? ¿Esa angustia dónde está reflejada? Trabajar con lo desconocido, tener la sensación de que el tiempo corre pero no se mueve. Es el otro lado de la pandemia, el que afecta por dentro y el que deja secuelas emocionales. Sacarlas fuera de uno mismo es importante para conocerlas y hacerles frente. Y esa ventilación emocional SAR Navarra la lleva a cabo con diferentes agentes de Policía Municipal. Somos psicólogas de SAR Navarra, psicólogas de emergencia. Vamos a hacer una sesión de diffusing. Se hace mientras estamos en época de crisis. Lo que pretende es que lo que hemos estado viviendo a nivel emocional durante la semana y que con nuestros mecanismos de defensa no nos impiden trabajar, pero se nos va quedando ahí, que podamos como expulsarlo de nosotros. El objetivo que tiene es prevenir el estrés postraumático. ¿Y qué emociones habéis ido sintiendo desde esa primera noticia hasta el día de hoy? Tanto lo que sería a nivel personal como en el momento del trabajo. Ventilaciones de 1 hora con grupos de 8 personas como máximo. Cada silla, un mundo y 2 normas a respetar. Confidencialidad y respeto en el turno de palabra. Hasta el momento a los agentes les pesa más el lado positivo que el negativo. Hay mucho trabajo, mucho estrés, mucho esfuerzo. Sí que es cierto que en los equipos de trabajo en emergencias se fomenta esa unión de equipo. Hasta el momento han trabajado con más de 130 agentes de Policía Municipal, un servicio que darán también a las trabajadoras y trabajadores de la Misericordia y que ya realizan vía telefónica. En el teléfono 092 atienden a toda persona que necesite apoyo psicológico. No todo el mundo puede decir que trabaja desde el aire a más de 3.000 metros. Sí que es el caso de los pilotos del Servicio Aéreo de la Guardia Civil que nos han contado cómo es sobrevolar Navarra durante este estado de alarma. Vean. A más de 3.500 metros de altura, Pamplona muestra esta insólita estampa, la de calles vacías, parkings desiertos y con pocos coches, aunque sea hora punta. Es la imagen que capta la unidad aérea de la Guardia Civil en estos días de confinamiento. Helicópteros como este que están viendo a mi espalda resultan indispensables en el estado de alarma. Es el ojo que todo lo ve desde el cielo y ofrecen su apoyo a las unidades de tierra. Su principal labor es la de vigilar y hacer que se cumplan las normas. Nosotros ahora mismo los servicios que hacíamos, que eran servicios urgentes, bien de rescates o bien servicios de respuesta inmediata, se ha reducido mucho, evidentemente porque la población ya no sale donde salía habitualmente. En su recorrido sobrevuelan distintos puntos de Navarra como Berriozar, Cizur o localidades como Estella. Todas ellas también están vacías. Es una estampa muy diferente a la que están acostumbrados a ver. Es una pena, pero está todo muy triste con respecto a la visión aérea que tenemos nosotros de toda la demarcación que volamos. Se nota mucho que hay muy poca circulación, tanto de personas como de vehículos. En el aire también toca ser precavido. La Guardia Civil mantiene importantes medidas de protección para evitar contagios. Volamos con mascarilla, con los guantes, los propios guantes de vuelo de servicio o guantes de látex, y luego también intentamos llevar a bordo el menor personal posible. Cumplir las normas y salir de casa solo lo necesario es vital si queremos evitar un nuevo repunte de contagios. Ahora más que nunca toca estar a la altura. Bueno, pues precisamente la Guardia Civil ha detenido a 2 personas en una operación contra la fabricación y tráfico de armas de fuego de manera ilegal. Eran detenidas en Navarra y se investiga a una tercera persona en el País Vasco. Se producía en el pasado 16 de marzo, aunque la operación estaba abierta desde julio del año pasado, cuando se interceptó un paquete postal con 2 armas cortas y varios cartuchos detonadores. En el registro del domicilio se encontraron 2 armas cortas, una escopeta de cañones recortados, un cañón pistola, munición, maquinaria, además de droga y 14.500 euros en metálico. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo.
Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Michael Robinson ha muerto a los 61 años al no superar el cáncer que padecía. Con este mensaje en las redes sociales, Osasuna mostraba sus condolencias ante el fallecimiento del exjugador y conocido comentarista deportivo. Un melanoma avanzado con metástasis que anunció que padecía en diciembre de 2018. Osasuna ha expresado sus condolencias a través de sus redes sociales. Robinson pintó 3 temporadas en el equipo rojillo, disputando 58 partidos, aunque una grave lesión acabó con su carrera, pasando a ser comentarista deportivo, conocido por su peculiar estilo y sonrisa permanente. Robin fue aquel que cumplía los requisitos de ese dicho que tenemos aquí en Osasuna. Osasuna nunca se rinde. Robinson nunca se rindió, ni en el equipo, ni en el fútbol, ni en la vida cuando le vino la enfermedad. Desde aquí, pues mi más sentido pésame para todos los familiares de Michael. Esta mañana nos hemos despertado con esta triste noticia, el fallecimiento de Michael Robinson, un jugador que estuvo en Osasuna 3 temporadas y que dejó huella por su personalidad. Y desde aquí, como capitán de Osasuna, le quiero mandar mis condolencias a la familia. Nos sumamos a este pésame. Bueno, y momento clave también para dilucidar qué va a ocurrir con la Liga Asobal. La Federación Española presenta esta semana a la Comisión Delegada la propuesta para dar por finalizada la temporada en todo el balonmano nacional. De esta forma, el Betia Naitasuna continuará una campaña más en la élite. Falta el visto bueno de los propios clubes a la propuesta de la Federación Española para dar por concluida la temporada, algo que harán esta semana. No habrá descensos, con lo que el Betis Naitasuna, que sufrió el parón en 13ª posición a 2 puntos del penúltimo Huesca en una apretada clasificación, seguirá en Asobal. Puede parecer que hasta nos viene bien. En realidad había varios criterios con los cuales se podía haber suspendido el campeonato. Uno de ellos, de los que se barajó, fue el resultado del final de la primera vuelta. Qué diferencia, ¿no? Al final de esa primera vuelta creo que estábamos 7º o 8º. También es cierto que en un grupo que en 4 puntos estamos prácticamente 8 equipos, ¿no? Esa es la realidad de nuestro torneo. El FC Barcelona será proclamado campeón, mientras que sí habrá ascensos desde División de Honor Plata, lo que provocará una temporada 2021 con más equipos y una incógnita de cómo se disputará. En primer lugar, 18 equipos. Se habla de un playoff con 8 equipos para campeón y 10 equipos para un playoff de descenso, con 4 puestos directos para descender, más 1 posible de promoción. Bueno, pues realmente puede ser la ley de la selva, ¿eh? Es bastante duro en planteamiento. A la que hay que sumar la incertidumbre económica. Por fortuna para Naitasuna, el Betia ya ha confirmado que seguirá patrocinando al club. Tendremos, si nos deberemos a la cantera, tendremos que seguir mirando a nuestra base como sustento de nuestro equipo, y a él, que es uno de nuestros santos y señas, pues seguiremos debiéndonos, y esta vez, si cabe, a partir de aquí con más devoción. Pero las subvenciones también representan una gran fuente de ingresos para Naitasuna, y es una incógnita qué pasará con estas en una situación donde se reclaman recursos públicos en todos los frentes. Bueno, y el Club Waterpolo Navarra donaba en el día de ayer material de protección a diferentes entidades e instituciones que lo requieren en su actividad diaria. En total, 13.000 mascarillas, 75 buzos, 150 pantallas protectoras y 35 gafas repartidas entre residencias de mayores como la Casa de la Misericordia, Hermanitas de los Pobres y el Arzobispado para Cáritas y otras residencias, además de para varios cuerpos policiales de la comunidad foral. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Bueno, pues con imágenes del que fuera jugador de Osasuna, Michael Robinson, vamos a acabar hoy nuestro informativo. Este es nuestro homenaje, todo un campeón de Europa que llegó a Pamplona y dejó huella por su carisma, que trascendió más allá de los terrenos de juego en su posterior trayectoria como presentador y comentarista deportivo en radio y televisión. Aquí nuestro homenaje. Más información, ya lo saben, en natv.es y a lo largo de toda la tarde aquí en Navarra Televisión. Adiós.
A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.